Amén. Que Dios los bendiga más. Entonces. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando a la palabra de predicación. Amén. La palabra se encuentra allí en Juan 9. Juan capítulo 9. Amén. Lleva como título Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. 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 Juan 9 lleva como título Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Amén. Y cuando lo hayamos encontrado, confirmamos con un amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a pasar a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Que podamos estar orando para que el Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, obrando en las almas, en los corazones de aquellas personas que están escuchándome el mensaje que es para nosotros en este día de hoy. Amén. Primeramente para quien trae la palabra. Amén. Y que sea el Espíritu Santo obrando con esas palabras ungida, guiada y dirigida por Él, para que porque Él se merece toda honra y toda gloria. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que empieza y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Amén. Podemos ver que el Señor Jesucristo iba
iba caminando él con sus discípulos, amén. Y me imagino que debe haber habido movimiento mientras ellos iban caminando, deben haber hecho otras cosas, como cuando uno va a hacer algo, amén. Hay personas que también están haciendo cosas, personas que pasan, personas que están trabajando y así, ¿no? Y me ponía a pensar en nosotros, que muchas veces quizás tenemos que hacer algo y quizás vamos caminando y hay muchas cosas que no le prestamos atención, amén. Y por ejemplo, esta es una. Dice que el Señor Jesucristo vio a un hombre ciego de nacimiento, amén. Y meditaba que su palabra dice que Él vino a lo vil, a lo menospreciado, amén. Al necesitado, al menesteroso. A eso vino el Señor Jesucristo y entre eso estábamos nosotros, amén. Que Él tuvo compasión, tuvo misericordia y los vio. Como dice su palabra aquí, Él es el primero que lo ve, aquella persona necesitada, amén. Que quizás me ponía a pensar muchos de nosotros, quizás no lo hubiésemos visto. Quizás hubiésemos estado apurados o pensando en otras cosas, amén. Pero el Señor Jesucristo no, fue lo primero que miró, amén. Y dice que vio un hombre ciego, pero dice que no era ciego hacía 1 o 2 años, sino que dice que era ciego de nacimiento. Tampoco los dice la edad, pero los aclara de que esta persona desde que nació ya era así, amén. Y dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. La palabra de Dios nos enseña que el pecado, todo pecado tiene su consecuencia, amén. Y que muchas veces los pecados de los padres caen sobre los hijos, amén. Eso lo tenemos en su palabra, pero acá el Señor Jesucristo le enseña algo a los discípulos y los enseña algo a nosotros también, amén. Que quizá algunos ya lo sabían, pero Él los vuelve a enseñar, amén. Algo que está escrito aquí en su palabra. Dice que le preguntaron que quién había pecado, amén, para que esto le aconteciera a aquel hombre. Y dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiesten en Él. Amén, se manifiesten en Él. Gloria a Dios. Y muchos de los que conocen las cosas de Dios, tuvo que haber un motivo. Amén. Una causa. Acá el Señor Jesucristo nos enseña que los padres de esta persona no habían pecado y Él tampoco había pecado. Amén. Pero era con un propósito. El propósito era que Dios pueda llegar a esa alma para poder hacer la sanidad física, la sanidad del cuerpo, pero también la espiritual, amén, porque sabemos que el Señor Jesucristo es el que nos da la vida eterna, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo lo que está escrito en la Biblia, amén. Y me ponía a meditar que muchas veces el Señor Jesucristo llama. Él llama, vuelve a llamar, tiene misericordia y vuelve a llamar hasta que acontece una situación. Y esa situación que acontece, la persona quizá empieza a sentir aflicción, empieza a sentir dolor,
o sabe que con su fuerza no va a poder solucionar eso que está aconteciendo. Pero sabe que hay uno más grande, amén, que es el Señor Jesucristo, que es su Espíritu Santo, que Él dijo que cuando Él se iría iba a dejar el Espíritu Santo en la tierra para que los ayude a cada uno de los que lo aceptaron como Rey y Salvador, como el único Dios, amén. Entonces siempre hay un motivo, hay una causa, o muchas veces acontece algún problema o una enfermedad para que la persona se acerque a los pies de Cristo, amén. Y muchas veces la persona que ha sido sanada, quizás muchas veces se aleja, pero el alrededor, quizás el Espíritu Santo obró en esa alma para que pueda ver el poder de Dios. Y quizás fue el puente para que llegue a aquella alma, amén. Entonces, podemos ver que esta situación que pasaba aquel varón, como decía el Señor Jesucristo, esto es para que el poder de Dios se manifieste, amén. O sea que estaba aconteciendo algo que no había solución. Primeramente, esa persona no podía encontrar la solución por sí mismo, amén. Y segundo, no podía encontrar la solución mediante algún tercero, mediante médicos o mediante familiares quizás, amén. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo, amén. Y quizá de esa forma nos ha tocado a nosotros. Pero vamos a empezar a ver todo lo que pasa con este ciego, todo lo que pasa con esta persona y que logra tomar una buena decisión, amén. Porque el Señor Jesucristo muchas veces llega, muchas veces toca las puertas, muchas veces hace la sanidad, pero también depende de la otra persona de seguir a Cristo o no. En su palabra lo habla en varios versículos, en varias partes de la Biblia, los habla que el Señor Jesucristo sanaba, pero no muchos le venían a dar la honra y la gloria a Él. En una parte habla de 10 leprosos, y uno cuando empieza a leer dice, la lepra en ese tiempo era algo incurable, amén. Era algo que lo tenían que apartar del pueblo aquella persona. Aquella persona andaba con ropas viejas, rajadas, y su carne se podría. Eso llegaba a que la persona muriera en ese estado. Pero dice que habían 10 y que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de los 10, hermano. Y Él los sanó a los 10, dice. Porque para Él no hay nada imposible. Y dice que los sanó, pero solamente uno volvió a agradecerle. Y muchas veces pasa eso. Muchas veces el Señor Jesucristo sana. Muchas veces el Señor Jesucristo sana físicamente o internamente, espiritualmente. Y la persona se olvida. Amén. Pero vamos a ver qué pasa con este ciego, amén. Y le dice el Señor Jesucristo en el versículo número 3, vamos a repasarlo. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Él es la luz. Amén.
es la luz del mundo. Allí en Juan 8:12 nos habla un poquitito más y dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. A lo que se refiere también el Señor Jesucristo con esto es que nuestro Señor Jesucristo es verdad, es paz, es amor. Eso significa la luz del mundo, pero es a través de Él, solamente de Él, porque Él pagó un precio allá en la cruz. Amén. Y lo que habla de oscuridad sería lo contrario. Aquellas personas que andan en mentira, en enojo, contienda. Amén. Para que lo podamos entender. Pero también la Biblia nos dice algo más. El Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, dando Él su ejemplo. Amén. Pero también hay un versículo más. En Mateo 5:14. Amén. Mateo 5:14, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Pero dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero es a través del Señor Jesucristo. Es siguiendo sus obras. Amén. O sea que lo que el Señor Jesucristo, Él hizo cuando vino a la tierra, nuestro Dios, que vino en carne, es lo que tenemos que hacer nosotros para poder reflejar su luz. Amén. A eso se refiere. Por eso dice: vosotros sois la luz del mundo. Lo está hablando a nosotros. Y meditaba en mi persona: ¿estaré siendo la luz del mundo? En mi persona lo meditaba, hermano. Amén. Y si lo meditamos como iglesia, amén. Quizás muchas veces, no sé si usted ha visto que hay diferente intensidad de luz en los focos. Amén. Y uno va y compra y dice: no, acá que está medio oscuro, vamos a poner uno que alumbre más. ¿Cómo estaremos alumbrando a nosotros? Que el Señor Jesucristo nos ayude, amén. Porque la luz de Dios, la luz del Señor Jesucristo, me imagino que alumbra todo, hermano. Amén. Que el Señor Jesucristo nos ayude para poder alumbrar como Él quiere. Que podamos ser esa luz que brille, que alumbre, amén. Y lo tenemos que hacer con nuestras actitudes. Actitudes, conducta, amén. Para que el Señor Jesucristo sea obrando en nosotros y que quizá no se estaba alumbrando tanto, pero con la ayuda de Dios vamos a alumbrar mucho, hermano, amén. ¿Cuántos quieren alumbrar mucho, amén? Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo sea obrando para que nuestra luz pueda ser aún mayor. Amén. Y dice, luego que le dijo esto, dice: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo
con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Amén. Y mi persona pensaba que ¿por qué habrá hecho así? ¿Por qué habrá hecho ese lodo? ¿Por qué lo habrá untado? Amén. Pero escudriñando todas las sanidades que hizo el Señor Jesucristo, amén, todas las sanidades las hizo diferentes. Muchos miraban y veían quizás que Él levantaba el brazo y decía, para que sea sano, y era sano. Y quizás pensaban que era el brazo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? En una ocasión, mirándolo, los fariseos que decían que iba a moverse para hacer la sanidad, solamente lo mire con la palabra, le dice que es sano a esa persona, y así fue. Que tenía la mano seca aquel varón y con la palabra lo sanó. Entonces meditaba, lo hizo así porque para mostrar su gloria, su poder, que Él lo hacía conforme a su voluntad. Y ahora meditaba algo aún mayor. La mayoría de las sanidades que hizo el Señor Jesucristo fueron ahí, inmediata, por la palabra, moviendo la mano, diciéndole que levántate, tu fe te ha salvado. Y inmediatamente ya estaba la sanidad. Pero en esta ocasión fue diferente, hermano. Fue diferente primero que escupe, hace lodo, hace barro y lo unta en sus ojos, dice. Y ahora me ponía a pensar en aquella persona que no podía ver nada. Quizás pudo haber escuchado en algún momento que había alguien que se llamaba Jesús y que hacía diferentes señales, pero él no había visto nada, hermano. Él no lo conocía, porque dice que nació era ciego. Quizás pudo haber escuchado. Y ahora me imaginaba, venía alguien que él no sabía quién era y le ponía barro en sus ojos. Amén. Pero no solamente eso. No quedó con que le ponía barro en sus ojos, y aparte esta persona estaba escuchando cuando los discípulos le decían, esa enfermedad que tiene es porque pecó su padre, su madre, o es porque él es un pecador. Y de ahí le ponen lodo en sus ojos. Amén. ¿Cómo se habrá sentido aquella persona? Amén. Y meditaba también en nuestra situación, hermano. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? Y ahora viene lo lindo que dice el Señor Jesucristo, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Amén. ¿Está escuchando, pueblo? Amén. Amén. Le dijo que se vaya a lavar en el estanque de Siloé. ¿Le dijo algo más? ¿Le dijo que iba a recobrar la vista? No se lo dijo. Y meditaba en nosotros, hermano. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo ha hablado a nuestras vidas?
¿Cuántas veces ha hablado nosotros el Espíritu Santo? Amén. Y vamos a seguir leyendo qué dice. En el estanque que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén. Empezó a orar la fe en esta persona que hizo que se levantara, y allí no nos dice que alguien lo acompañó, no nos dice si estaba cruzando la calle o si estaba a 5 cuadras, no nos especifica bien, pero sí podemos ver por la palabra que tuvo que tener un esfuerzo aquella persona que no podía ver, aquella persona que le habían untado lodo en su ojo, alguien que él no sabía quién era. Pero dice que se levantó y fue y meditaba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros para que nosotros lo podamos meditar? Y mi persona pensaba y decía, quizá no hubiese ido, porque muchas veces el Señor Jesucristo los habla y no lo hacemos. Amén. Pero que sea el Señor Jesucristo ayudándolos y transformándolos. Amén. Y qué lindo, hermano, la fe de este varón, la fe de esta persona que, imagínese, de que nació estaba así, quizá limitado a hacer muchas cosas, pero él se levantó y fue. Y algo tan lindo que me imagino que debe haber bajado en ese estanque, que ni siquiera sabía si era grande o era chico, si había alguien alrededor o no, pero él fue igual. Y se debe haber metido así y debe haber lavado sus ojos, ¿no? Y ahí pasó algo muy lindo, hermano. El Señor Jesucristo obró. Estaba ahí el Señor Jesucristo, lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudieron hacer los médicos, los familiares, los padres, porque alguien como padre no quiere que le pase nada malo al hijo. Y quizás son padres angustiados, amén, afligidos, pero no pudiendo hacer nada, hermano. Porque hay muchas situaciones que el hombre no llega, está limitado. El hombre llega hasta cierto punto. De ahí para adelante está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo, que fue el que empezó a orar en esta persona y trajo la sanidad. Amén. Algo tan lindo, hermano. Nosotros tenemos la vista, gracias a Dios, podemos ver las maravillas que ha hecho el Señor Jesucristo, que hoy estando en sus caminos lo podemos ver. Esas montañas tan grandes, los océanos, los árboles, qué lindo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos viendo espiritualmente nosotros, hermano? Y mi persona muchas veces me encontraba como este ciego, hermano, no viendo lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Y muchas veces quizás nos encontramos así nosotros, hermano. Pero dice que aquel ciego no perdió la fe, se levantó. Y fue hasta el estanque, amén. Y se lavó. Nosotros tenemos algo que es la oración, que ha sido predicado y por algo el Espíritu Santo nos ha hablado de la oración, de la oración.
Y particularmente a mí me cuesta la oración, hermano. Uno ora porque se levanta, ora, agradece por la familia. Pero hay muchas veces que mi persona dice, ¿por qué más oro? Y hay muchas cosas para orar. Pero que sea el Espíritu Santo obrando en mí. Le pedí al Señor Jesucristo, obra, que sea la palabra primeramente para mí, pero también para el pueblo y para aquellos que están escuchando. Quizás podemos ver, pero espiritualmente cómo estamos. Y la oración, hermano, hace que esa ceguera espiritual se empiece a romper y empecemos a ver la luz de Cristo. Amén. O sea que el Señor Jesucristo está orando en este día, está hablándonos a nosotros que cómo estamos. Está hablando a aquellas almas que quizás conocieron de Dios y se apartaron y tienen esa ceguera espiritual. Pero Dios está llamando y está diciendo que Él es el que va a sacar esa ceguera. Nosotros muchas veces estuvimos cegados antes de conocer al Señor Jesucristo. Y muchas cosas que no eran correctas las hacíamos, no sabiendo. Y quizás algunos sabiendo, pero alejados de las cosas de Dios. Pero al llegar a los caminos del Señor Jesucristo, Él empieza a abrir nuestra vista de a poco y a hacernos ver algo simple, que quizás decir malas palabras no es lo correcto, porque a Dios no le agrada. Que quizás tomar algo, ya sea pequeño, tomar algo que no es de uno y llevárselo, no es agradable delante de los ojos de Dios. Y ahí empieza a orar el Espíritu Santo, quitando todo aquello. Pero aún estando, buscando de la presencia de Dios, estando en la casa de oración, hay muchas cosas que tenemos que seguir sacando. Y esa venda espiritualmente de ver la luz resplandeciente de Dios, se empiezan a romper. Y ahí empezamos a ver que no era lo correcto. Muchas veces la persona se pone en la posición de que esto es lo correcto. Y la otra persona dice, no, esto es lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto para el Señor Jesucristo? Eso es lo que tenemos que ver. Que muchas veces nos falta, hermano. Y habla mi persona primeramente. Muchas veces uno piensa que es lo correcto, pero delante de la presencia de Dios quizás no es así. Quizás aún hay cosas que hay que sacar. Amén. Y vamos a ir terminando. Y dice, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Amén. ¿Y nosotros cómo estamos, hermano? ¿Será este el vecino? El que escuchaba música re alta. El que salía en la moto con todo. El que decía malas palabras y se enojaba.
Pero esa pregunta, ¿es este el vecino? Porque cambió la persona. ¿Habremos cambiado, hermano, para que el vecino diga, es este? Que el Señor Jesucristo sea obrando en nosotros para poder dar ese testimonio, que las personas digan, ha cambiado pero para bien. ¡Qué lindo! ¿Cómo se te ve diferente? Pero diferente en la luz. Y que toda honra y gloria sea para el Señor Jesucristo. Porque nosotros quizás muchas veces hubiésemos querido cambiar ciertas cosas y quizás no hubiésemos podido. Pero con su ayuda hemos cambiado mucho y tenemos que cambiar más para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Amén. Y dice que Él le decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y a nosotros, que si nos llegan a hacer esa pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y que estoy yendo a la iglesia. Pero no son las cuatro paredes, sino es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que ha obrado en nosotros. Amén. El Señor Jesucristo ha obrado en nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y que siga obrando. Amén. Que lo siga ayudando. Amén. Para cambiar el carácter o para cambiar todo lo que aún no es correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Y Él le decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, le dije. Amén. Obedeció, hermano. Obedeció la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos su palabra. Amén. Pero le dice algo más. Le preguntan, ¿dónde está Él? Y Él les dijo, no sé. Pero nosotros sí sabemos, hermano. Él está aquí. Está con nosotros, amén. Primeramente en el corazón cuando uno lo acepta como único Rey y Salvador, amén. Está morando en nosotros y Él es quien los ayuda a través de su Espíritu Santo, amén. Y hoy está hablando a nosotros y también a aquellos que están escuchando. Amén. Que quizás se preguntan, ¿dónde está Él? Y aquella persona dijo, no sé. Pero hoy le estamos diciendo que Él se encuentra en este lugar. Que todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor Jesucristo. No es para honra y gloria de los que tocan instrumentos, los que cantan. O del pastor o la pastora, o de los que aquí venimos, ¿no? Sino que es para honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos en este lugar es para agradar al Señor Jesucristo, para estar más cerca de Él y para poder cambiar, amén. Y también como nosotros pudimos llegar a Él, que también esa alma que está mirando pueda llegar al Señor Jesucristo, pueda aceptarlo, amén. Pueda estar renunciando a toda idolatría, todo lo que quizás se ha aferrado, pensando que eso era lo correcto, y que pueda abrir el corazón para aceptar al Señor Jesucristo, como un día lo hicimos nosotros, amén. Y al entrar el Señor Jesucristo, Él fue el que empezó a sacar esas vendas, Él fue el que trajo la sanidad, amén. Él fue quien le dijo a este ciego que vaya al estanque de Siloé y se lave. Y se lavó. Y pasó algo muy lindo, que fue que recobró la vista. Amén.
hoy también lo puede hacer con nosotros y con aquellos que están escuchando. Aquellos que quizá la persona no ve la salida, no encuentra la salida o la solución. Para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Amén. Solamente hay que abrir su corazón, el corazón nuestro de cada uno, para que el Señor Jesucristo sea morando en él. Amén. Hasta aquí siento de dejar la palabra que sea de bendición, que aquellas almas que están mirando puedan tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, de buscarlo a Él, de acercarse. Amén. Ya que Él es el que tiene la salida, Él es el que tiene la solución a cada situación que atraviesa el ser humano. Amén. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolo de gran manera, que esta palabra pueda ser cabida en nuestro corazón. Amén. Y que la podamos estar poniendo por obra. Que Dios nos bendiga de gran manera. Amén.